estoy, la verdad, muy disgustado porque hace 15 días me despidió injustificadamente. Yo Sí, no se va a puedo. meter en problemas legales. Yo no puedo porque manchar la reputación de mi escuela. yo tengo un trabajo paralelo. Yo soy maestro de educación sexual. De educación sexual. Sí. Se pone a festejarles unos cumpleaños a 2 alumnos de la escuela. A la niña... Ah, le mira qué trae un- bonito. Y estos son los pasteles que tú le llevaste a los estudiantes. Eso es tremendo diversión. pene. ¿Por qué ¿Qué es eso, satanizar doctora? los órganos Vea, Pero es que sexuales? son chicos menores de edad. Yo lo sé. Mi hermana está totalmente loca. Yo con ella no puedo ir más porque un día me va a matar. Una de las cosas que más le ha afectado es la muerte de mi hijo Samuel. Nosotros salimos en lancha. Una lancha. Nos empezó a perseguir la guardia costera y se vinieron para mi hermana y le dijeron que uno de los que venía con ella tenía que lanzarse al mar. No me digas eso, chica. El comportamiento de mi hermana cambió por total. Entonces ella los manipula. No está en el cielo, hijita. Como tantos cubanos que se han caído ahí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo: todos tenemos 3 vidas: la vida pública, la vida privada y una vida secreta. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Bueno, y si se trata de dar un buen ejemplo a los alumnos, entonces que corran a los maestros obesos, a los fumadores. Eso sí que son un pésimo ejemplo para la juventud. Un maestro es un ejemplo a seguir, no un pervertido que incita a los alumnos a hacer cochinadas. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas ¿Qué tardes, tal? Buenas doctora. tardes. Ok, Jonathan, estás demandando a Irma. Sí, claro. Identifícame quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver el caso. Claro, bueno, aquí la señora Irma es dueña y directora de una escuela donde yo trabajo, es un colegio privado. Yo estoy, la verdad, muy disgustado porque hace 15 días me despidió injustificadamente, alegando que yo soy una perversión para sus alumnos, que estoy dañando psicológicamente a ellos y no sé cuántas otras cosas más me Qué llaman. cínico y qué sinvergüenza No, es. no soy ningún cínico, Por ningún supuesto que sinvergüenza, lo por favor. eres. No, Ok, por favor. vamos a tratar de no insultarnos antes de explicar bien la demanda. Ok, te despidió hace 15 días. Sí. Después de haber estado trabajando ahí, ¿cuánto tiempo? Llevo ya casi 2 años. Casi 2 años. 2 años. ¿Por un contrato laboral? O sea, Sí, ¿tienes un claro. contrato por escrito con la escuela? Sí, claro que Ok. lo tengo. ¿Por qué te despidió? Pues mire, la verdad es que yo tengo un trabajo paralelo. Yo soy maestro de educación sexual. De educación sexual. Sí. Ok. Educación sexual. El caso es que esta señora, pues como le digo, alega que yo estoy corrompiendo a los alumnos, echándolos a perder, corrompiéndolos, dañándolos psicológicamente y no sé cuántas cosas más. Cuando yo hago un trabajo profesional, de verdad, yo estoy preparado para hacerlo. Ok, pero me dijiste que tú tienes un trabajo paralelo. ¿Cuál es el otro trabajo Yo paralelo? la verdad es que hago películas pornográficas. Ah, tú eres actor porno. Yo soy actor y porno. maestro de educación sexual. Sí, claro, Las lo dos cual cosas. no mezclo, sí, no lo mezclo. Sí tiene que ver una cosa con la otra un poco, pero no lo mezclo. Y a esta señora no le queda claro que de verdad yo soy muy profesional y que jamás incito a los alumnos Pero a que un momento, hagan lo que ella te despidió simplemente porque descubrió Lo que tú eres descubrió. actor porno. O sea, no lo sabía antes del tiempo que tú llevas Por supuesto desempeñando que no tu lo sabía. trabajo. Él me lo ocultó, No, doctora. no lo sabía. No lo sabía, pero no tiene nada que ver. Yo no mezclo Si las él me lo cosas. hubiera dicho desde un principio, No, nunca le un hubiera dado el momentito, pero yo empleo. no sé que él tenía... no entiendo por qué tú piensas que él tenía la obligación de decirte que era un actor porno. Si él tenía todas las calificaciones y los requisitos necesarios para desempeñarse como maestro. Tú eres maestro, fuiste Sí, a la claro. escuela. Yo gracias a la te pornografía, graduaste, tienes claro. tu título, tienes las licencias que el Estado te requiere. Sí, claro. Todo eso lo tienes en orden. Sí, sí, yo gracias a la pornografía es que pude pagar mis estudios y estoy realmente No calificado. entiendo, no entiendo por qué tú piensas que él tiene la obligación de decirte
que Porque también era actor finalmente porno. yo lo contrato como un profesor de educación sexual. Bueno, yo entiendo, pero él tiene las calificaciones para Es hacerlo. un Espérese país- un momentito antes de que tú hables antes de tiempo. ¿Cómo lo Pues descubre? según la señora, no entiendo cómo, porque yo jamás Doctora. toqué el tema ni he incitado a mis alumnos a que lo hagan, ni a que vean pornografía. Simplemente hablo de la realidad de lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué tú exiges? Yo exijo que por favor me regrese mi trabajo, que para mí sería muy benefactorio, porque finalmente el dinero no es lo que me importa, pero sino que por lo menos me dé $50,000 como indemnización por el despido. O que te injustificado. reintegre o que te paguen $50,000 por daños y perjuicios de haber perdido tu trabajo. Exactamente. Por lo que tú piensas que es injustificadamente. ¿Tienes alguna evidencia, algo que quieras presentar en Sí, el claro, caso? yo traigo aquí algunas fotos de las últimas películas en las que he participado. ¿Y eso qué tiene que usted ver? puede Si ver tú que- debieras de ni siquiera hablar de eso. Yo lo sé, pero O bueno, sea, esta señora no esta sé evidencia cómo- que me traes, no entiendo. No sé, me debiste haber traído quizás evidencia del buen trabajo que hace en la escuela, porque esta evidencia va en contra de tu demanda. O sea, que no sé qué tienes en la cabecita. Exactamente. Vamos a pensar. Pues sí, yo lo sé, pero Esta finalmente evidencia yo no nunca he te- mezclado las cosas. Yo soy creo que totalmente tú debes de profesional. venir aquí a defenderte como profesor, no a defender el hecho de que tú puedes ser actor porno. Bueno, yo quise Pero yo no traer eso entiendo. para defenderme, porque seguramente ella traerá algo para decir. Yo no hago nada sucio ni nada que no tenga, o sea, que sea un tabú. O sea, todo el mundo ve pornografía. No me diga que usted nunca ha visto algo de No pornografía. digas que tengas por qué todo el contarte mundo mi ve vida personal. pornografía, No, es que- porque realmente es que quien no lo quiere aceptar es ok, pero- aceptar eso es ilógico, porque no sabemos si La todo el industria de mundo la lo ve o no. pornografía Hay gente que la ve, pero hay gente que no la ve. Yo estoy segura que mi mamá no se sienta a ver pornografía. No, pero en algún por momento supuesto. la vio, sabe de lo que se trata, la ha Bueno. visto. En este país es un negocio que da más de 12 billones Sí. de dólares al año. Sí. Tú le hablas a los chicos de pornografía y de la industria de las films pornográficos. Pues yo los dirijo, que experimenten su ¿Por sexualidad de qué? la ¿Cuál manera es que la ellos razón quieran. de hablarle que a no los se chicos de confundan. pornografía En mi institución cuando no les lo estás puedes dando hacer. clase de educación sexual? Porque es parte de nuestra sociedad, es parte de lo que estamos viviendo. No es parte, porque te dan tanta facilidad que encuentran tantas cosas que pueden ser muy perversas y los pueden confundir aún más. Mi trabajo es eso, Ok. es ese, demostrarles Perfecto. que hacen Ok. una sexualidad Muy bien. responsable. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Irma? Mire, doctora, él me exige que le regrese el empleo. Jamás se lo voy a regresar. ¿Por qué? Mucho Pues entonces menos me paga. estoy dispuesta a darle un solo centavo. ¿Por qué? Imagínese usted que me llega un padre de familia y me dice que si no corro a este señor degenerado, depravado de la mente, me van a demandar. Depravado usted, Me van a ¿por qué? ¿Qué demandar. hizo? Porque lo Los tuviste alumnos- empleado Sí, 2 permítame, años sí. antes de despedirlo. Ok, permítame. A ver. Los alumnos encuentran en una página web una foto, por cierto, aquí la traigo, para que usted la vea. Gracias. Ok. Esta Donde es la él página posa, web que sí. encontraron los alumnos. Donde él posa para una película donde es un actor principal, haciéndose llamar Tony Taladro. Johnny Taladro. Johnny Taladro, perdón, doctor, estoy muy enojada. Bueno, todos Ajá. los actores porno Y se utilizamos pone un como segundo actor nombre. bisexual, especialista en tríos, sexo en grupo, sexo gay, interracial. Ok. Los padres de familia me han amenazado que si yo no lo corro, que yo ya lo despedí, pero que si yo le doy regreso, me voy a meter en problemas legales. Yo Sí, no se va a puedo, meter en problemas yo no legales puedo porque- manchar la reputación de mi escuela. Me ha costado mucho tiempo, esfuerzo, y no por una persona como él, como un cerdo como él, yo voy a echar a perder No soy todo mi ningún negocio. cerdo, por favor, Ajá. ¿sí? Además, estamos hablando de una escuela donde hay niños menores de edad. ¿Nunca él causó un evento que le Jamás. molestara a los padres o a la administración de la escuela? En la escuela no, pero sin embargo, bueno, directamente, Seguramente alguna vez vio alguna de mis películas, no sé. no. Yo no veo porquerías. Discúlpame, pero no veo porquerías. ok, sí. Mire, doctora, yo traigo una prueba donde él está dándole consejos a los alumnos. Ese es mi trabajo. Que para ti es inapropiado. Educación Por supuesto, sexual. ¿de qué no manera? entiende de qué es mi Ajá. trabajo. Tienen que tener relaciones sexuales. Ok. Para mí eso es inaudito. Ok. No lo permito, y menos en una institución de adolescentes. ¿Y tú tienes la De niños. evidencia? Por supuesto. Ok, Muéstrala vamos a para ver que la vea. evidencia, Usted por sabe de lo favor, que yo estoy señor hablando. director. Las chavas también se masturban. ¿Por qué no? Las niñas tienen clítoris. ¿Lo ve, doctora? Los hombres tienen pene. Las mujeres se masturban igual que cualquiera de los hombres. Es la verdad. Simplemente estoy hablando de educación sexual. En este momento, muchos de sus padres pueden estar... Eso no está bien, profe. ¿Qué? ¿Cómo nos enseña eso?
¿Se fija de qué manera los confunde? Puedes aprender muchas cosas. Les está diciendo ahora mismo de parte de sus papás, algunos pueden estar utilizando pornografía, puede ser hasta lésbica, gay, yo qué sé, pueden estar haciendo sexo seguro. Sí, cuando ustedes tengan 18 años, cuando ya sea legal, ustedes van a poder consumir pornografía. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. No entiendo por qué se sorprenden. Oiga, profesor, eso no está bien que nos enseñe. ¿Cómo no? Para usted es normal, pero para los demás no. ¿Se fija de qué manera me lo confunde este niño? No, pero eso no es normal a esta edad. No, claro que es normal. No somos mayores de edad, tengo 15 años. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Se fija, doctora? Hacemos un corto receso y regresamos para analizar si es apropiado o no de la manera que este profesor educa sexualmente a menores de edad. No se vayan, regresamos enseguida. Figúrese usted que mi niña era muy retraída. Con el taladro. Se ha hecho muy abierta conmigo. Qué bueno. Ella tiene su novio, tiene relaciones sexuales con él porque... ¿Qué edad tiene su hija? 15 años. Ay, señor, usted es una desprestigia también. Caso cerrado. ¿Tienes otra prueba? Sí, por supuesto. Okay. ¿Y testigos quién tiene en el caso? Tenemos tengo testigos. ¿Usted tiene un testigo? Déjeme le digo.